Origen de la ética. Los antecedentes de la ética se remontan a la antigua Grecia. Sócrates es considerado el padre de la ética, ya que todo su pensamiento giró en torno a la noción del bien. Platón también dedicó buena parte de su obra al bien, la verdad y su papel en la República. Sin embargo, Aristóteles fue considerado como el fundador de la ética propiamente dicha. Él opina que toda racionalidad práctica busca un fin o un bien. El sujeto mide el objeto o la situación porque depende de la razón. La ética como disciplina nace con su obra Ética para Nicómaco, en donde el autor sistematiza por primera vez la relación entre la ética social e individual, las normas y los bienes y la teoría y la práctica. Asimismo, clasifica las virtudes en intelectuales y morales. Aristóteles identifica como finalidad suprema la felicidad individual y colectiva. Para alcanzarla, sitúa a la razón, la virtud y la prudencia por encima de las pasiones, ya que para él los seres humanos viven en sociedad y sus actitudes deben ser dirigidas hacia un bien común. Historia de la ética. Platón y Aristóteles asentaron dos corrientes éticas presentes hasta hoy. Para Platón, el bien y la verdad son un fin supremo, y la búsqueda de la virtud es inherente, relacionado, inseparable al alma. Para Aristóteles, la ética es el móvil y el medio para alcanzar la felicidad, y en esa medida es una operación racional, no del alma. Después de Aristóteles dominaron las corrientes acogidas al concepto de la ética como medio, pero más tarde el neoplatonismo, Platón, recuperó la idea del bien supremo como propósito de la ética. En el medioevo temprano, por influencia del neoplatonismo, la filosofía cristiana justificó la postergación o aplazamiento de la felicidad terrena en función del bien eterno. Tiempo después, hacia el siglo XIII, la filosofía escolástica, representada por Santo Tomás de Aquino, unificó la búsqueda de la virtud o capacidades del ser humano con la búsqueda de la felicidad. Luego, en el Renacimiento, se volvió a aproximarse a las corrientes aristotélicas. Hacia el siglo XVII, el fortalecimiento de los países, del Estado, despertó la discusión sobre sus vínculos con la ética. En la modernidad, la ética se orientó al origen de la moral, el papel de la sociedad, el dogmatismo religioso y la contraposición o enfrentamiento entre libertad y determinismo, que considera que todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en que se producen. Por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre. Hegel vio el Estado como un fin de la conducta humana y relaciona la ética con la filosofía del derecho. Kant, padre del idealismo alemán, defendió la autonomía o libertad de la ética. Entre el siglo XIX y el XX, el desarrollo del utilitarismo, la psicología, el evolucionismo ético y otras corrientes cuestionaron los valores éticos tradicionales. En el siglo XX, la ética se ha abocado al estudio de su esencia, su origen, su finalidad y su lenguaje. ¿Qué es la ética? La ética es una disciplina de la filosofía, un conjunto de reglas que indican cuál es el deber ser del comportamiento humano con su prójimo. Un condicionante de la moral que obliga a las personas a respetar reglas cuando se debe sopesar lo que está bien y lo que está mal, en una reflexión sobre la moral. La ética como filosofía de la moral se encuentra en un nivel diferente. Se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos,
Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades, buscando en qué se fundamentan y por qué se consideran legítimas. Investiga lo que es específico del comportamiento moral. Enuncia principios generales o universales, inspiradores de toda conducta. Crea teorías que establecen y justifican aquello por el que merece la pena vivir. Diferencias entre la ética y la moral. La ética defiende los principios que guían el comportamiento que debería tener una persona ante una situación en particular, donde estos valores y principios están enfrentados. ¿Qué decisión se debe tomar? La ética es la regla, la medida, el horizonte que nos permite recoger, retomar o enfocar nuestra conducta cuando la moral se impone. Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre de una sociedad en particular, la ética, aunque desafíe la tradición, sustenta los principios universales que protegen al ser humano de sí mismo. La moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. La ética es una reflexión sobre la moral. La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Analiza los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Propósito de la ética. La ética tiene como propósito establecer la finalidad suprema, la finalidad que está por encima y que justifica todas las demás finalidades, y busca la manera de ayudar a conocer la forma de alcanzarla. Por ende, la ética es posterior a los sistemas de normas, como a las leyes de Hammurabi, rey de Babilonia, a quien el dios Shamash, el dios Sol, dios de la justicia, entregará las leyes sagradas. O los 10 mandamientos de Moisés, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y profeta encargado por el Dios de los judíos, que es el escogido como Dios de la religión católica, a entregar la ley escrita y, según los rabinos, la ley oral, codificada más tarde en la Mishnah, colección escrita de las tradiciones orales judías conocidas como la Torá. La disciplina de la ética surgió justamente para reflexionar sobre la relación entre el comportamiento de los seres humanos, el sistema de leyes morales y la idea del bien que los orienta. La función de la ética como disciplina. Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. Entre las ramas de la ética se reconocen las siguientes. Metaética. Estudia las teorías éticas en sí mismas, desde su génesis, y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas, como moralidad, probidad, integridad, honestidad, conciencia, escrúpulo, ética, moral, honor, honorabilidad, honra, decencia, rectitud, virtud, virginidad, seriedad, formalidad, dignidad, vergüenza, desinterés, lealtad, austeridad, justicia, imparcialidad, limpieza, pundonor, miramiento, consideración, ecuanimidad, por ejemplo. ¿Y a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad o de lo deseable? La metaética busca explicar y descifrar todas las presuposiciones y los compromisos epistemológicos, metafísicos, psicológicos y semánticos del pensamiento moral, su expresión lingüística y su práctica. Investiga el vínculo que existe entre la motivación del ser humano, los valores y los motivos de acción. También indaga sobre las razones de por qué los estándares morales son los que otorgan razones para hacer o dejar de hacer lo que exigen. Intenta encontrar la responsabilidad moral en lo que concierne a las cuestiones relacionadas con el origen de la libertad y su significación o no. Ética normativa o deontológica.
Establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Estudia los problemas del sentido de la vida, del destino del hombre y el contenido del bien y mal, del deber moral. La ética normativa fundamenta teóricamente los principios, ideales y normas morales e investiga en forma teórica las mismas cuestiones que surgen de manera espontánea y se resuelven por la conciencia moral de una u otra sociedad o clase. Toda concepción ética es normativa, en última instancia, ya que expresa el ideal moral de determinados grupos sociales. Ética aplicada. Analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Los que hacen ética aplicada desarrollan su trabajo en varias áreas de la sociedad contemporánea, donde la ética posee un papel relevante. Trabajan en ámbitos como la bioética, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética legal, la ingeniería ética, la ética de la comunicación, la ética del ciberespacio, etc. Estos y muchos otros ámbitos donde se lleva a cabo un intento de tratar con problemas éticos que surgen en la vida cotidiana, constituyen el objeto de estudio de la ética aplicada. Tipos de ética. Estos podemos determinarlos según sus áreas de aplicación. Ética profesional. Es la ciencia normativa que estudia los valores, principios, deberes y derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad. Algunos ejemplos de ética profesional son ética médica, que refiere los valores que orientan al profesional de la salud hacia el acto correcto, tomando en cuenta los riesgos y las preocupaciones sociales. Un ejemplo es el juramento hipocrático. Ética jurídica. Estudia los valores y principios que rigen la práctica del derecho en todas sus instancias. Ética docente. Ciencia que estudia los valores y principios que rigen los deberes y derechos del docente en el ejercicio de su profesión. Ética científica. Sistema de valores que orienta la práctica científica en todas sus etapas, investigación y aplicación, apelando especialmente a responsabilidad social y ambiental y a los principios de integridad y honestidad. Ética militar. Regula los límites y alcances de la acción militar. Entre ellos, regula el uso de la fuerza bélica en el cumplimiento del orden ciudadano y gubernamental. Ética empresarial. Son los principios y valores que regulan las acciones y actividades de una empresa. Por ejemplo, evitar la competencia desleal, proteger el medio ambiente, ofrecer productos de calidad, promover un ambiente laboral saludable y no incurrir en publicidad engañosa. Ética laica o ética secular. Conjunto de valores y principios que guían la conducta humana, basados en virtudes intelectuales como la empatía, el pensamiento racional y la lógica. Ética religiosa. Principios que ordenan el comportamiento humano con base en virtudes espirituales y conceptos trascendentales, tales como el sumo bien, la verdad, el alma, la justicia, el orden primordial, el amor, etc. Difiere de una religión a otra. Ética ambiental o ética del ambiente. Es una parte de la ética aplicada que considera el cuidado del medio ambiente con el alcance del bien común. Es transversal a diferentes disciplinas como la ecología, la economía, el derecho, etc. Ética deontológica. Deontología es un concepto que se utiliza para nombrar a una clase de tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. Se dice que el filósofo británico Jeremy Bentham fue el responsable de acuñar la noción. La deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa,
que indica que debería considerarse como bueno y qué es lo que debería calificarse como malo. Esto quiere decir que cada profesión, oficio o ámbito determinado puede tener su propia deontología, que indica cuál es el deber de cada persona. La ética teleológica aristotélica se configura como un conocimiento de la acción humana que junto a la política forma parte de los saberes prácticos. En ella se utiliza la propia capacidad de deliberar acerca del bien, y de acuerdo con esta deliberación se determina el contenido de la vida buena. La ética teleológica sería entonces una ética de contenidos, pues extrae estos de la experiencia concreta y las acciones de la vida diaria. De hecho, la acción buena presupone la comprensión práctica y experiencial de lo bueno, de manera sostenida en el tiempo. En la ética teleológica se encuentran algunas de sus ramas como son el eudemonismo, el hedonismo y el utilitarismo. El eudemonismo es una corriente ética y un concepto filosófico que justifica todo aquello que una persona realiza si el objetivo es alcanzar la felicidad. La máxima de la cual parte el eudemonismo es que para llegar a la tan ansiada felicidad hay que actuar naturalmente, es decir, este comportamiento natural será el que nos llevará de manera inequívoca hacia la felicidad. Esto además implicará actuar de manera natural con una parte animal, racional y social. La animal corresponderá a los bienes físicos y materiales. La racional instará al cultivo de la mente y la parte social será la que se concentrará en practicar la virtud. En tanto, al placer se lo toma tan solo como un complemento de la felicidad. Hedonismo. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Se trata de un conjunto de teorías morales que destacan que, por lo general, todo lo que el hombre hace es un medio para conseguir otra cosa. El placer, en cambio, es lo único que se busca por sí mismo. El utilitarismo fue una de las éticas filosóficas más importantes del siglo XIX. Sitúa la utilidad como principio de la moral. Determina la concepción moral en base al resultado final. Tiene entre sus principios fundamentales lo que se conoce como bienestar social. Jeremy Bentham fue uno de los pioneros en el desarrollo de esta filosofía, al plantear su sistema ético en torno a la noción de placer y lejos del dolor físico. El utilitarismo de Bentham aparece relacionado con el hedonismo, ya que considera que las acciones morales son aquellas que maximizan el placer y minimizan el dolor. Algunos podrían creer que fue gracias a los padres de la filosofía, como Sócrates, Platón, Aristóteles y otros pensadores y pensadoras de la antigüedad y de todos los tiempos, que los seres humanos contamos con principios, valores y normas de convivencia que nos han dirigido hacia la vida buena. El trabajo ha sido del colectivo de la humanidad, del observar a la naturaleza y a través de ella comprender que el amor es el principio de todo y que, cuando se demuestra, lo demás viene solo.